bien. Los invito a abrir la santa palabra de Dios en Mateo 10, capítulo 10, versos del 1 al 4. Mateo, capítulo 10, versos del 1 al 4. Y dice la santa palabra de Dios así: Entonces, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Los invito a orar una vez más. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es viva. Señor, gracias porque ella es un manantial que nos da vida y nos da aliento. Permítenos conocerte cada día más por medio de tu palabra. Que nuestro yo muera, Cristo Jesús, para que seamos cada día más conformados a la imagen tuya, oh Señor. Que tu Espíritu Santo avive nuestros corazones día tras día. Y que nuestra meta, Señor, sea ser más como tú. En tu nombre oro, amén y amén. Bueno, mis hermanos, pueden tomar asiento. Y el día de hoy tengo el privilegio dado por el Señor de predicar estos pasajes. Cada versículo de este texto podría dar para una predicación. Y esto es lo más tremendo. Hemos llegado a un nuevo capítulo en el Evangelio de Mateo. No solo al capítulo 10, sino a un cambio tremendo de la narrativa que presenta Mateo. Anteriormente, en el capítulo 5 al 7, hemos visto el sermón del monte, que se puede representar como la expresión de la autoridad hablada de Jesús. Del capítulo 8 al 9 vemos la demostración del poder y la autoridad de Cristo. Pero los versículos finales de Mateo dan paso a una nueva parte del Evangelio de Mateo: el despliegue de la autoridad de Jesús en el mundo por medio de sus discípulos. Si ustedes se han dado cuenta, Cristo aquí ha venido trabajando, enseñando a sus discípulos. Ellos han visto lo que el Maestro hace. Y ahora, recordemos que el Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y ahora los discípulos van a ir a la mies, van a ir al campo. Y están siendo encomendados por Cristo Jesús, el Maestro. Y para los que toman apuntes, el título de esta prédica es Hombres comunes en manos divinas. Hombres comunes en manos divinas. Y hay dos cosas en estos hombres que llaman la atención. Uno, eran personas normales y corrientes. No tenían riqueza, ni una educación académica, ni posición social. Como lo dice Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 2. Estos hombres eran una mezcla extraordinaria. Tenemos a Mateo, un cobrador de impuestos. Todo el mundo le consideraba un traidor por este oficio. Pero también tenemos a Simón, el celote, perteneciente a un grupo que quería liberar al país por medio de la fuerza. Lo natural es lo siguiente: que si
que si Simón el celote se hubiera encontrado con Mateo el publicano en cualquier otro sitio que no fuera la compañía de Cristo Jesús, lo más normal es que lo hubiera apuñalado, mis hermanos. Sin embargo, aquí tenemos la estupenda verdad, y es la siguiente: que hombres que se odian pueden aprender a amarse cuando ambos aman a Jesús. Hombres que se odian pueden aprender a amarse cuando ambos aman a Jesús. El Nuevo Testamento no nos dice mucho de estos hombres. Y tenemos que entender esto, que el Nuevo Testamento es la obra y no los obreros, lo que se glorifica. Pero aunque no sabemos casi nada de ellos, el Nuevo Testamento es muy consciente de su importancia en la iglesia. Este pasaje nos presenta a Cristo eligiendo a sus 12 apóstoles, una acción que debe ser observada detalladamente. Lo que aquí acontece es el despliegue de la soberanía de Dios en su elección, que ha de servir para la proclamación de su reino y para la edificación de su iglesia. Es un espejo para nosotros de la gracia soberana de Dios, que hoy continúa llamando a pecadores al arrepentimiento y al servicio. Amados hermanos, este texto que vemos aquí, el Señor Jesucristo llama y equipa a sus discípulos para una obra santa. No es un llamamiento común, y esto es importante, ni una elección cualquiera. Aquí está el fundamento de la iglesia de Cristo. En este acto soberano de Jesús, al escoger a hombres de carne y hueso, hombres que en su debilidad serían instrumentos del poder divino. Así que con esta pequeña introducción me gustaría, para los que toman apunte, cuáles son los puntos de este bosquejo. Primero, verso 1a, la soberana gracia de la elección mostrada en hombres comunes. Versos 1b, la autoridad divina dada a hombres comunes. Verso 2 al 4a, el evangelio que une a hombres comunes. Y por último, verso 4b, Judas, la advertencia a los siervos de Dios. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, la soberana gracia de Dios. La soberana gracia de la elección mostrada en hombres comunes. Y el texto dice: entonces llamando a sus 12 discípulos. El primer hecho que no podemos pasar por alto es que el Señor Jesucristo, quien es la palabra encarnada, llama a hombres comunes para cumplir su voluntad divina, tal como el gran Creador eligió del polvo de la tierra a Adán. Así el Salvador elige a sus discípulos de entre la humanidad caída. Aquí no hay mérito humano. Ninguno de los hombres mencionados en estos versículos es notable por alguna virtud en particular que los hiciera dignos de tal honor. Antes bien, algunos de ellos, como Mateo el publicano, era conocido por su iniquidad. No fueron los discípulos quienes eligieron a Jesús. Ellos ya habían sido elegidos antes de la eternidad. Y Cristo en Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliese. El Dios que creó los cielos y la tierra, escoge a quienes Él quiera, no según obras, sino según su propósito,
divino. Esta es la gracia soberana que humilla al hombre hasta el polvo. Los discípulos no fueron llamados por su capacidad o poder, sino por la pura gracia que emana del trono del Altísimo. ¿Quién puede resistir la elección de Dios? Nadie, hermanos. El poder del llamado divino es irresistible. Cuando le preguntas a alguien qué quieres ser cuando seas grande, algunos contestan: quiero ser un profesor, quiero ser un doctor, quiero ser un piloto, quiero viajar a la luna, pero nunca o pocas veces respondemos: un seguidor de Cristo Jesús. Y eso demuestra nuestra pecaminosidad y demuestra que nosotros en ningún momento pensamos vivir o elegir o estar con el Señor. Eso no pasaba por nuestras mentes. Nuestras mentes divagaban y querían y anhelaban cosas de este mundo. Y es por esto que el Espíritu Santo nos lleva a clamar lo siguiente. El Espíritu que da vida a nuestros corazones y ha iluminado nuestras conciencias con la luz que disipa los terrores de la oscuridad, nos lleva a clamar lo siguiente: Señor compasivo, tus misericordias me trajeron al amanecer de un nuevo día. Vano será este don, a menos que yo crezca en gracia, aumente en conocimiento, madure para la cosecha espiritual. Permíteme, Señor, en este día conocerte como tú eres. No como yo imagino que tú eres, sino como tú eres. Amarte supremamente, servirte totalmente, admirarte plenamente por medio de la gracia. Hacer que mi voluntad responda a ti, sabiendo que el poder de obedecer no está en mí, sino que solamente tu libre amor me permite servirte. Y a manera de aplicación, algunos de ustedes se preguntarán: ¿por qué el Señor eligió a Judas entre sus discípulos? Yo no lo sé, pero te tengo una mejor pregunta. ¿Por qué el Señor te eligió a ti y a mí? ¿Somos mejores que Judas? ¿Qué tenían de especial los discípulos o nosotros para ser elegidos por Dios, para ser llamados por Dios? Algunos dirán que el Señor los ha llamado por su belleza, tal vez. Algunos dirán: obvio, el Señor me ha llamado por mi conocimiento. O otros dirán: no, ya sé por qué el Señor me ha llamado, por mi servicio. Nadie sirve como yo, nadie limpia la iglesia como yo. Tal vez por mi manera de hablar, soy elocuente, uso palabras refinadas. Otros pensarán que es porque nadie más quiso. Señor, nadie más te quiso seguir, así que aquí estoy yo, Señor. Como nadie más quiso, heme aquí. Algunos dirán: no, seguramente fui la segunda, la tercera opción del Señor. Ustedes se imaginan que alguien le pregunte a su esposa: ¿por qué te casaste con tu marido? Y ella diga: no tuve más opción. Fue lo único que encontré. Fue el único que me habló. Mis hermanos, Dios no es así. Dios no se equivoca. Y Dios no comete errores. Si Dios te ha elegido y si tú algún momento has pensado que Dios se equivocó en elegirte, déjame decirte que Dios no se equivoca. Nosotros pensamos con una mente humana, pero el Señor piensa con su mente divina. Y Él no elige por tu capacidad. Él no elige por lo atractivo, por lo bonito, por tu manera de hablar, por lo elocuente que tú seas, por cómo sirvas. No, Él elige según su propósito. Y eso es suficiente. Así que nadie puede decir que no puede servir al Señor. Señor, yo tampoco te puedo servir. No podemos colocar excusas delante de Dios. Y esto lo aprendemos en los discípulos. Ellos fueron llamados. Y ellos no dijeron: Señor, ¿sabes qué? No estamos preparados aún. ¿Sabes qué? No, Señor, no queremos ir. No queremos predicar el Evangelio. No, mis hermanos. Incluso Judas, el traidor, predicó del Evangelio de Cristo Jesús.
Aquí Cristo nos recuerda que nuestra capacidad o dignidad no es la base de nuestra elección, sino su misericordia y su propósito eterno. ¿Qué esperanza tan grande es esta? Pues Él llama a quienes menos esperaríamos para llevar su palabra. Esta es la causa por la que Pablo puede decir lo siguiente: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque sabe que el poder de Cristo descansa sobre quienes han sido llamados por su gracia. Ahora pasemos al segundo punto, y es la autoridad divina dada a hombres comunes. Y dice: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. El servicio requiere preparación, sí. Y hay una frase muy popular, y yo creo que ustedes la conocen: Dios no llama a hombres preparados, Él prepara a sus siervos. Yo creo esto. Pero también creo que Dios prepara a siervos que voluntariamente y diligentemente buscan ser formados por Él. No creo que Dios prepare a gente que no está dispuesta o a gente que no se esfuerza también. Dios prepara, mis hermanos, a sus siervos, sí, pero siervos que voluntariamente y diligentemente buscan ser formados por Dios. También es importante notar que Dios usa las cualidades de cada siervo. Todos somos diferentes y esto es importante. Todos somos diferentes y Dios usa eso para la expansión de su reino. Pero aquí Dios no solo llama a estos hombres, a los discípulos, sino que también les otorga una autoridad que proviene de las mismas, que proviene del cielo. Cristo en su infinita majestad les da poder sobre los espíritus inmundos y sobre toda dolencia. Pues aquí el reino de los cielos está comenzando a invadir las tinieblas del mundo caído. Los discípulos llenos de la autoridad de Cristo son enviados como emisarios del reino, destruyendo las obras de Satanás, quien hasta este momento había reinado con poder en el mundo. Así como el profeta Jeremías recibió palabras que arrancaban, derribaban, destruían, edificaban y plantaban, también estos hombres reciben autoridad sobre el reino de las tinieblas. Cristo mismo les da el poder. Y esto es importante, no es su poder, es el poder de Cristo. Y esto nos muestra que el éxito en la obra de Dios depende de su autoridad. No es nuestro saber, mis hermanos. Si es por nuestras fuerzas, porque no lo es. No podemos decir que el reino de Dios avanza por nuestras fuerzas, sino que avanza por el Señor. Él es el que planta, Él es el que hace que los corazones sean humillados. Nosotros somos instrumentos, somos solamente vasos de barro en manos del alfarero. Sino que es su espíritu en nosotros. Así como los apóstoles, hemos de confiar únicamente en el poder de Dios, que es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundante que lo que podemos o entendemos, mis hermanos, que lo que pedimos o entendemos. Este poder no es humano, no viene del esfuerzo ni del intelecto del hombre, por más que el hombre trate con sus fuerzas, no puede, porque depende únicamente del Señor, sino de la autoridad investida por el Hijo de Dios. Este hecho debería hacer temblar a todos aquellos que viven en rebelión contra su Creador. Si aquellos que han sido escogidos reciben autoridad para echar fuera demonios, ¿qué clase de juicio caerá sobre los que, aun siendo llamados, resisten al Espíritu Santo y permanecen en su pecado? Queridos hermanos, hay en este poder una advertencia solemne. El evangelio que sana y libera también es el evangelio que juzga. Y el juicio que espera a los que desprecian tal gracia es más terrible de lo que cualquier hombre puede imaginar. Porque si no aceptas el llamado al arrepentimiento, la misma autoridad que libera a los cautivos
os condenará en el día de la ira divina. Ahora pasemos al tercer punto, el evangelio que une a hombres comunes. Versos 2 al 4. Consideremos ahora los nombres de los 12. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el Gananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y esto es importante, aquí podemos ver una verdad, hombres de diversa índole y origen. Y me gustaría haber predicado de la vida de cada hombre aquí, pero nos llevaría, mis hermanos, días. Pero aquí podemos ver que Dios ha elegido hombres de diversa índole y origen. Algunos pescadores, uno recaudador de impuestos, otro un celote. Sin embargo, en la sabiduría divina, estos hombres fueron unidos para cumplir un propósito común: proclamar el reino de Dios. No importaba de dónde vinieran, no importaba su oficio, solo tenían una misma misión: proclamar el reino de Dios. Esta diversidad en la lección de los apóstoles nos enseña que Dios obra a través de vasos de barro, diferentes en forma y en carácter. Nadie era igual. Y esto es importante. Todos tenían caracteres totalmente diferentes, estilos totalmente diferentes y únicos, pero iguales en su necesidad de la gracia redentora de Cristo. Todos eran pecadores y todos sabían su necesidad de Cristo Jesús. Tú y yo somos pecadores y nos une el proclamar el reino de Dios, pero también nos une cada día a buscar la misericordia de Dios. Cada uno tiene un trasfondo y una historia. Sin embargo, cada uno ha sido elegido para cumplir un propósito santo. Es notable que incluso Judas Iscariote esté en esta lista. ¿Quién lo traicionaría? Esto nos enseña que el llamado de Cristo es soberano y misterioso. Él sabe a quién llama y para qué fin. Aun cuando uno como Judas fue escogido, no debemos entender esto como un error, sino como el propósito incomprensible de Dios que se cumple hasta en las traiciones. Muchas veces hemos deseado, mis hermanos, ser como otra persona. Somos inconformes. Algunos desean predicar como Spurgeon, otros desean predicar como el pastor Sergio, otros desean predicar como el pastor Casiblanco, y algunos se mortifican pensando por qué no pueden llegar a enseñar como estos hombres, o por qué no pueden predicar y anhelan ser como ellos, o tener el conocimiento que ellos tienen. Pero aquí pierden la vista de las cualidades que el Señor les ha dado. Cada discípulo era diferente, y esto es importante, que el Señor también utilizó cada cualidad que sus discípulos tenían para el avance de su reino. Ninguno era igual, pero el Señor usa, mis hermanos, la cualidad, porque si vemos como la manera en que escribe Mateo no es la misma manera que Juan escribe, son totalmente diferentes, pero el Señor usa eso para el avance de su reino. Y aquí, a manera de aplicación, muchas veces perdemos de vista lo que el Señor nos ha dado para el avance de su reino, en vez de utilizar las cualidades que el Señor nos ha dado para que su reino avance. La iglesia de Cristo no es perfecta en su humanidad, pero es santa en su fundación. Los discípulos eran pecadores como nosotros, y Dios los escogió para que nadie se gloríe en su presencia.
Esto nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. La presencia de Judas aquí también es un recordatorio de la gravedad de estar cerca de Cristo y sin embargo tener un corazón apartado de Él. Este hecho debe llevarnos a meditar en el cuerpo de Cristo, la iglesia, donde hombres y mujeres de toda tribu y nación son unidos por un solo espíritu. Qué gloriosa imagen del reino de Dios. Así como los apóstoles fueron escogidos en su diversidad para cumplir un mismo fin, así la iglesia está compuesta de miembros totalmente diferentes, que en la unidad del Espíritu son edificados para la gloria de Dios. Y a manera de pregunta, ¿estás, oh alma, alineada con el propósito divino? ¿Estás unido al cuerpo de Cristo o vives en separación buscando tu propio beneficio? Porque si vives fuera de la comunión de los santos, estás en peligro de perderte en las tinieblas del juicio venidero. Y ahora llegamos a nuestro último punto. Judas, la advertencia a los siervos de Dios. Versículo 4b, y dice: y Judas Iscariote, el que también le entregó. Es curioso cómo Mateo no excluye a Judas en su narrativa. Finalmente llegamos a uno cuyo nombre inspira terror: Judas Iscariote. Considerad, hermanos, el hecho de que Judas también fue llamado, también recibió autoridad, también predicó el evangelio de Cristo y sin embargo entregó al Salvador con un beso de traición. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre estar tan cerca del Santo de Dios y aún así caer en la condenación más profunda? Aquí encontramos una advertencia escalofriante. No basta estar cerca de Cristo en lo externo. No basta con ser parte de la iglesia visible. Se puede participar de los beneficios externos del Evangelio y aún así estar lejos del Señor en el corazón. Judas es el ejemplo eterno por todas las generaciones de aquel que aparenta, pero cuyo corazón está lleno de engaño. Qué terrible es caer en las manos del Dios vivo con un corazón endurecido. Y para finalizar me gustaría decir, hermanos, mientras meditamos en este pasaje, dejemos que el peso de estas verdades caigan sobre nuestros corazones. Dios, en su soberana gracia, llama a pecadores a su servicio. Esta es una verdad gloriosa. Les da poder y autoridad y los une en el cuerpo de Cristo. Pero este llamado también lleva consigo una advertencia solemne. Nadie está exento del peligro de la traición espiritual, como vimos en Judas. Así que hoy os insto a ustedes y a mí a examinar nuestras almas a la luz de esta palabra. ¿Habéis respondido al llamado de Dios? ¿Estáis caminando en la autoridad de Cristo? Y más aún, ¿vuestras vidas manifiestan un verdadero arrepentimiento? ¿O estáis como Judas, cerca de la luz, pero con un corazón lleno de oscuridad? O buscad al Señor mientras pueda ser hallado y vivid con temor y temblor ante la majestad de su gracia soberana. Los invito a ponerse de pie.
Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres santo, Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a perseverar en este camino, Señor. Camino alto, pero no lo caminamos en nuestras fuerzas, sino que lo caminamos en tus fuerzas. A veces somos necios, Señor. Permítenos no colocar ninguna excusa para servirte. Somos hombres, Señor, comunes, pero estamos en tus manos divinas. No somos nosotros, sino eres tú. No es lo que el mundo ve, Señor, en nosotros, sino, Señor, que nosotros podamos ser un reflejo de ti al mundo, Cristo Jesús. Ayúdanos cada día, Señor, a servirte con amor y temblor, a meditar en esta profunda palabra, Señor, y a cuidar nuestras almas con celo, Señor. Permítenos vivir únicamente para ti. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, que un día estaremos plenamente contigo, oh Señor. En tu nombre oro, amén y amén.